El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, o el 556-0854. 556-0854, nuestra línea de participación que está a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita hacer lo que nos gusta, orientarle para que usted no pierda la oportunidad de reclamar sus derechos. Recuerde que en materia laboral y en la seguridad social, los términos de prescripción son de 3 años contados a partir del momento en que se hizo exigible la obligación. Si usted considera que le han quebrantado un derecho en materia laboral o de la seguridad social, usted tiene 3 años contados a partir del momento en que debió reclamar y no lo hizo. Esto es, para los trabajadores, cuando se termina esa relación laboral, comienza a contarse o contabilizarse el término de prescripción previsto en el artículo 488. Artículo 488 del Código Sustantivo Laboral. Pero dice el mismo Estatuto Laboral que si usted presenta alguna reclamación antes de cumplirse durante el término de esos 3 años, ese periodo de 3 años que se cuentan para terminar la prescripción, comienza a contarse nuevamente por un periodo igual al inicialmente establecido, es decir, 3 años más. Así lo establece el artículo 489 del Código Sustantivo Laboral, 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral. Y por supuesto, estos 2 artículos están en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Entonces, si usted es de esas personas que nos está observando, nos está escuchando en este momento, tiene un derecho en litigio con una entidad, con un empleador, en materia laboral o de la seguridad social, recuerde que son 3 años únicamente lo que le establece la ley para que usted pueda reclamar. Después de esos 3 años, que pueden sumarle 3 más, el término de prescripción ya hace prácticamente nula la reclamación. Y hoy, de acuerdo al procedimiento, la prescripción puede ser decretada de oficio por parte del juez. Así que no esperen que el tiempo transcurra y ustedes terminen perdiendo el derecho porque no ejercitaron sus acciones, sus mismos derechos durante el término establecido en la ley. Por eso el Código Civil establece o define la prescripción
como una sanción para aquella persona que teniendo, digamos, el deber o el derecho de reclamar algo que le corresponde, no lo hace dentro de unos términos. Y cuando no lo hace dentro de esos términos, pues sencillamente se le aplica el término de la prescripción. Y hablamos de prescripción en términos generales, porque no solamente aplica para el derecho laboral, como estamos citando aquí, sino que aplica en el derecho civil, aplica en el penal, en el administrativo, en todos los derechos aplica el término o el fenómeno de la prescripción. Entiéndese por prescripción la forma como yo adquiero un derecho o la forma como también puedo perder un derecho. Por eso decíamos que en el Código Civil colombiano se establece la prescripción adquisitiva de dominio o también la prescripción extintiva de dominio. Prescripción adquisitiva es aquella que se genera o es el resultado de haber poseído una cosa con ánimo de señor y dueño. Y ese ánimo de señor y dueño se suma al tiempo y es lo que finalmente termina dándole o reconociéndole el derecho sobre esa cosa. Hoy los términos de prescripción de manera ordinaria o extraordinaria están en 10 años. Para adquirir un inmueble, por ejemplo, son 10 años de haberlo poseído con ánimo de señor y dueño. Poseerlo o la posesión no necesariamente tiene que ser de manera directa, es decir, que usted tenga la cosa. Puede ser que de manera indirecta usted también la tenga, como si usted consigue un inmueble que está desocupado, usted habita allí 15 días, un mes, o se lo entrega a alguien en calidad de arrendamiento cuando ese alguien está reconociendo que usted es el dueño de esa propiedad, así en los papeles usted no figure como dueño. Si el dueño de ese inmueble, de ese predio, no aparece, con el transcurso del tiempo, usted va sumando y sumando y sumándole tiempo, y a partir de los 10 años usted puede reclamar la propiedad sobre eso. La prescripción no solamente hay que sumarle el tiempo a esa posesión, a ese ánimo y señor y dueño, no. La posesión se requiere alegarla, es decir, que hay que acudir ante un juez. En ese caso de la prescripción en materia civil, hay que acudir ante un juez de la República para que el juez de la República otorgue, reconozca en usted como el propietario o dueño de esa cosa. Y repito, en materia civil, el término para reclamar no puede ser inferior a 10 años, 10 años. Así lo estableció, si no estamos mal, en la ley 791 del año 2002, cuando esos términos de prescripción fueron reducidos a 10 años, porque la prescripción extraordinaria era de 20 años anteriormente. Pero desde el 2002 ese término se redujo de tal suerte que usted puede exigirle a la persona, ojo, necesito que usted me firme un documento, un contrato, puede ser donde conste que yo soy el propietario de ese predio y que usted está allí porque yo lo he permitido. Y a cambio de esa permisibilidad que yo tengo de que usted esté sobre ese predio, pues usted me va a pagar, me va a reconocer a mí un arrendamiento, que puede ser los términos dentro del cual una persona tenga algo a su nombre, en calidad de arrendamiento. Pero usted es el que debe alegar la prescripción si ha estado 10 años en ese predio, y en este caso se llama prescripción adquisitiva. Y la prescripción extintiva es la que le aplican a la persona, es decir, que en un proceso de prescripción se produce un efecto en sentido doble. Para quien reclama y le reconocen el derecho, se produce la prescripción adquisitiva del derecho o del dominio. Y para quien está en cabeza de ese bien inmueble, o sea, el titular del bien inmueble, que durante 10 años no ejerció sus derechos de señor y dueño,
para esa persona se le aplica la prescripción extintiva de dominio. Prescripción extintiva de dominio, que es el efecto adverso contrario a la prescripción adquisitiva. Luego, volvemos a este campo en materia laboral para que ustedes, quienes han estado trabajando con una empresa, con un empleador, cualquiera que sea, quienes tienen un derecho frente a las entidades del sistema de seguridad social, recuerden que tienen 3 años para reclamar, y si no lo hacen dentro de esos 3 años, se les aplica el fenómeno de la prescripción. Ahora bien, es importante aclarar que para efecto de la prescripción, esta no es una regla general, porque hay derechos que son imprescriptibles. Imprescriptibles. Hay derechos, no solamente en materia laboral o de la seguridad social, sino también en el derecho civil. Sabemos que los bienes de uso público del Estado no son prescriptibles. Usted no puede ir a vivir a un parque, cerrar una parte o todo y después reclamar, decir que eso le pertenece por prescripción, porque ese es un bien de uso público, luego se constituye en algo imprescriptible, es decir, sobre él no puede recaer el fenómeno de la prescripción. Sobre un puente, porque usted está viviendo bajo ese puente y lleva ahí 10, 15 años o más viviendo, usted no puede acercarse ante un juez porque escuchó este programa y decirle: señor juez, necesito que ustedes me reconozcan la propiedad sobre el puente Ortiz. ¿Por qué? Porque es que yo llevo viviendo allí hace más de 10 años y allí nadie más ha ido a ejercer ánimo de señor y dueño. Yo deseo que me reconozcan la titularidad sobre ese puente. Pues el juez le va a decir que esa es una excepción a la regla general de la prescripción. En ese caso, estos bienes no son objeto del fenómeno de la prescripción, para que nos quede claro y de esa manera ustedes puedan hablar con sus familiares y amigos en torno a lo que es la prescripción. Vamos a ir con un televidente en línea y posteriormente regresamos las excepciones en materia de prescripción cuando estemos hablando de los derechos laborales o de la seguridad social. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Habla con Álvaro Ortiz, de Ciudad Córdoba. Don Álvaro Ortiz, de Ciudad Córdoba. Don Álvaro, ¿cuál es su pregunta? Doctor, tengo dos temas. Sí, señor. El primer tema es el siguiente. Una persona que en el momento actual tenga más o menos de 800 semanas cotizadas en Colpensiones. ¿Menos de cuántas, don Álvaro? Menos de 800, ¿no? Pues no Correcto. creo que tenga tantas, pues, tiene, ¿qué? No, realmente tiene menos de 800. Sí, señor. Bueno. ¿Y la edad cuál es de esa persona? No, ya él está de edad, pero pues te faltan por ahí como tres años para cumplir los 62. Correcto, entonces partamos de la base que tiene 59 años. Eso, entonces él quiere pues como pagar para jubilarse. Yo le mencioné que escuchara su programa, pero pues no ha sido posible pues que él lo haya oído. Entonces la inquietud es la siguiente, doctor: él puede comenzar a pagar al consorcio que usted citaba para completar las semanas. Al Fondo de Solidaridad Pensional. Ese, al Fondo de Solidaridad. El señor tiene 59 años, ¿cierto? Sí, tiene señor. Aproximadamente 800 semanas. No, yo creo que tiene menos de 800 semanas, doctor. Un poquito menos de 800 semanas. La pregunta es: ¿a qué fondo de pensiones está él o en qué fondo? En Colpensiones. ¿Y usted sabe de qué época a qué época cotizó esa semana? Es decir, ¿hasta cuándo cotizó? Desconozco eso, doctor. Bueno, su pregunta es si él puede acudir al Fondo de Solidaridad Pensional para poder continuar haciendo aportes y pensionarse. Esa es la pregunta. Sí, señor. Bueno, sí puede. Vamos entonces a resolverlo. Y la otra, sí, señor, doctor, es la siguiente. Una familia va a hacer la sucesión, actualmente una propiedad aquí en Cali y tiene un predio rural en Río Sucio.
La pregunta, la inquietud que tiene esta familia es que si el abogado o abogada que vaya a hacer la sucesión tiene que viajar allá a Río Sucio a verlo ese lote rural. Perfecto, es decir, hay un predio que está situado en Río Sucio y la persona propietaria de ese inmueble falleció en Cali. ¿En dónde falleció? Falleció en Cali, doctor. Perfecto. Y la pregunta es si el abogado o la persona que va a tramitar la sucesión debe ir hasta Río Sucio. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a resolverles al amigo Álvaro Navia. No, Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. Don Álvaro, puede colgar la línea, tomar papel y lápiz, atenta nota de lo que vamos a indicar para que usted le pueda manifestar a su amigo y pueda él proceder con la orientación que aquí le damos. En el primer caso usted nos dice que hay un amigo, un conocido, que tiene alrededor de 800 semanas, un poco más, un poco menos, tiene 59 años y que desea saber si es posible acudir al Fondo de Solidaridad Pensional para continuar haciendo aportes y buscar el reconocimiento de la pensión. Don Álvaro Ortiz, partamos de la base que tiene 800 semanas para que no entremos en la incertidumbre. Partamos de la base que sean 800. Si son 800 semanas y están colpensiones, le estarían faltando 500 semanas. 500 semanas corresponden a 10 años más o menos, 10 años. Significa que tiene 59, a los 69 años podría obtener una pensión. Esto hipotéticamente. El problema, don Álvaro, es de que si esa persona, si bien es cierto, puede acudir al Fondo de Solidaridad Pensional, a él no le van a dar la ayuda por los 10 años que le estarían faltando. A él solamente le darían la ayuda hasta los 65 años, es decir, del año 59, que es el que está en este momento en curso, hasta el año, hasta que cumpla los 65 años. Serían 6 años lo que tendría él. Esos 6 años, por supuesto, le va a representar a él 600 semanas. Eso sirve, ya quedaría muy cerca de obtener la pensión, porque estaríamos hablando de que por esos 6 años son 300 semanas, le quedarían faltando otras, bueno, 6 años, estamos hablando de 300 semanas, le quedarían faltando 200 semanitas más, para un total de 1.300. Tiene 800, 6 años que le daría el Fondo de Solidaridad Pensional, para 1.100 y le faltarían 200 más, que serían 4 años. ¿Por qué razón le decimos que únicamente 6 años? Porque en la misma norma, la misma ley que reglamenta lo que es el artículo 25 y siguientes de la ley 100, artículo 25 y siguientes de la ley 100, que define el Fondo de Solidaridad Pensional, y su reglamentación que está en el decreto 604 del año 2013, y en la ley 387, el decreto ley 387 del año 2018, allí se establece que el término máximo que una persona, o la edad máxima, diríamos aquí, en que una persona puede recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, sea hombre o sea mujer, es hasta los 65 años. Oído, es hasta los 65 años de edad o hasta cuando haya recibido 15 años de ayuda. Si empezó a los 55 años, a los 65 años, es decir, 10 años después, pierde la ayuda. Por eso aquí en algunos programas hemos manifestado que las personas deben evitar el tema que estamos hablando ahorita, el fenómeno de la prescripción o la extinción del derecho que tienen esas personas. Si existe un Fondo de Solidaridad Pensional que le puede brindar la ayuda a usted por 15 años, recuerde, tiene hasta los 45 años, tiene hasta los 40 años, hasta los 35 años, hasta los 50, es decir, procure reclamar antes de que le vaya a vencerse el término de la ayuda. Y el término de la ayuda son únicamente 15 años. Lo que significa que si inicia a los 50, le van a dar 15 años y a los 65 se extingue esa obligación del Fondo de Solidaridad Pensional con su amigo.
Como tiene 59 años, aún le quedan 6 añitos para recibir la ayuda y eso suma. Pero después de esos 65 años, él debe seguir haciendo aportes de manera independiente, ya con la tarifa full. Hoy está alrededor de 186.000 pesos mensuales lo que debe aportar una persona como independiente al sistema pensional. Y recuerde que si paga pensión debe pagar también salud como independiente, siempre y cuando demuestre o se compruebe, diríamos mejor, que tiene capacidad de pago para hacerlo. En ese caso hay que pagar con tarifa full. Tarifa full es tomar el 1.160.000 pesos que es el salario para esta temporada y sobre eso va a debitarle un 16%, que daría alrededor de 186.000 pesos. Si usted no tiene capacidad económica, entonces el Fondo de Solidaridad Pensional le estaría aportando a usted 139.400 pesos, 800 pesos más o menos. Y usted estaría aportando alrededor de 45.000 o 46.000 pesos, si no tiene un empleador. Pero si tiene un empleador, su empleador asumiría la obligación del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, don Álvaro Ortiz, para que finalmente cerremos esta primera pregunta, le puede decir a su amigo que acuda al Fondo de Solidaridad Pensional, pero agréguele que bajo ninguna circunstancia vaya a retirar la indemnización sustitutiva de la pensión, bajo ninguna circunstancia, o la devolución de saldos si está en un fondo privado, porque en este momento se está debatiendo en el Congreso de la República la nueva reforma pensional y lo más seguro es que de acuerdo a uno de los contenidos de la reforma pensional, las personas que tienen un buen número de semanas, como el que tiene su amigo don Álvaro Ortiz, pueden verse beneficiados porque en el proyecto de reforma el gobierno ha establecido un clamor que hemos dicho aquí durante muchos años, y es de que a las personas les puedan reconocer una pensión proporcionalmente al número de semanas. Ese nombre puede denominársele pensión proporcional al número de semanas. Lo normal es que todas las personas tengan 1.300 semanas en Colpensiones o 1.150 semanas en un fondo privado de pensiones. Pero si por alguna circunstancia la persona ya tiene los 62 años, si es hombre, o los 57 años de edad si es mujer, y el número de semanas no alcanza ni las 1.150 en el fondo de pensiones privado, ni las 1.300 semanas en Colpensiones, entonces que le puedan reconocer una pensión de acuerdo al número de semanas, prorrateada o proporcional a ese número de semanas. Si tiene 1.000 semanas, entonces vamos a quitarle un porcentaje de la pensión que debía recibir como mínimo. Estamos hablando de un 80%, de un 65% con 1.300 semanas. Pero si solamente tiene 1.000 semanas, entonces vamos a reducirle el monto de lo recibido y eso me parece que es lo más justo, lo más democrático. Esperemos que los fondos de pensiones, incluyendo el del Estado, que es Colpensiones, algún día muestren un poco de solidaridad para que el sistema pensional pueda ser universal, como lo indica la Constitución Política en su artículo 48. Es de las pocas formas en que logramos aumentar ese porcentaje de potenciales pensionados en Colombia, que hoy oscila más o menos en el 25%. Y todas las normas que se han venido aprobando en estos últimos 20 años larguitos son para evitar que las personas obtengan una pensión. Creería yo, y espero no estar equivocado, que por primera vez ese gobierno que tildan de subversivo, de terrorista, de mamerto, de castrochavista y todos los epítetos que quieran decir, por primera vez en la historia de Colombia en materia de seguridad social, se estará presentando y ojalá sea aprobado por el Congreso de la República ese proyecto de ley de reforma pensional y que se incluya esa opción, que si la persona tiene 500 semanas, le reconozcan una pensión proporcional a esas 500 semanas. Por ejemplo, si por 1.300 semanas
le dan un salario mínimo legal mensual vigente a la persona, hombre, por 650 semanas, denle medio salario, acomódenlo, y que si la persona quiere obtener una pensión más elevada de esa misma pensión media o proporcional que le reconocen con 650 semanas, vaya haciendo aportes para que aumente a un 100% de la pensión. De esta forma se está haciendo algo justo, algo democrático, y se está ampliando la posibilidad de que más personas adultas mayores en Colombia puedan obtener un ingreso. Entonces, en el caso de su amigo don Álvaro, que no vaya a retirar las semanas que tiene allí cuando cumpla los 62, sino que por el contrario, lo que está haciendo me parece bien, y es intentar sumar semanas para poder obtener la pensión. Antes, sí le recomendamos que nos visite nuestras oficinas. Allí en pantalla está la dirección para que revisemos la historia laboral, porque no está por demás decirlo que las historias laborales son frecuentemente mutiladas por colpensiones, porque siempre aparecen menos semanas de las que usted realmente deben figurarle allí en esos ciclos. ¿Por qué razón? Extrañamente, nunca aparecen más semanas, sino siempre aparecen menos semanas. Por eso parte uno de la premisa, parte uno del presupuesto de que esa adulteración de las semanas en la historia laboral se hace adrede, es decir, de manera consciente, que lo hacen con la intención de impedir que la persona pueda obtener reconocimiento de una pensión. Por eso, la historia laboral, que es el documento contentivo, debe ser revisado previamente por un abogado experto, por un abogado que conozca de ese tema. Y no terminen ustedes perdiendo dinero porque una sola semana que le falte a usted, una sola semana que esté mal sumada, ahí en la historia laboral le puede representar 1.160.000 o más, una sola semana, porque por una semana que usted le falte, usted debe aportarle un mes al sistema pensional, y eso es lo que usted va a dejar de recibir por un lado, y por el otro tiene que hacer aportes. Entonces, a ese salario mínimo que recibiría usted, si cotiza sobre la base del mínimo, hay que sumarle el aporte de ese mes. Adicionalmente, deja de recibir, repito, 1.160.000 pesos, que sería un salario mínimo, si cotiza sobre el mínimo, y además dejar de recibir, debe hacer un aporte al fondo de pensiones. Es un negocio supremamente maravilloso el de los fondos de pensiones, pero ellos no se conforman y quieren siempre que las reformas que hagan sean para impedir que más personas puedan obtener una pensión a futuro. Segunda pregunta del amigo Álvaro, y tiene que ver con la sucesión. La pregunta de don Álvaro Ortiz es: ¿qué sucede si una persona ha fallecido en la ciudad de Cali, pero tiene unos predios en otro municipio? Y entonces nos pregunta el televidente: ¿debe el abogado acudir hasta ese otro municipio donde está el predio? Pues, señor Álvaro Ortiz y demás televidentes, no es necesario. Recuerden que lo importante es tener la documentación que acredita la propiedad del causante o el fallecido sobre los bienes, y que esos bienes pueden estar en otra ciudad distinta a donde se produjo el deceso. Lo que sí es cierto es de que la sucesión se debe adelantar en el domicilio o en el lugar donde la persona ha fallecido. Es decir, que son competentes para conocer de sucesión la persona que ha nacido aquí, tiene sus bienes aquí, pero que además tiene unos bienes en Palmira, en Jamundí, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla. Esos bienes son traídos acá, y el abogado lo que hace es una relación de bienes, de los cuales se van a desprender las hijuelas que ha de corresponderle a cada uno de los herederos. Repito, no es necesario, don Álvaro Ortiz, que el abogado que le va a tramitar la sucesión se desplace hasta el sitio donde están los bienes objeto de sucesión para poder adelantar la misma. Basta con que se acredite el certificado de tradición,
la escritura pública, los registros civiles, los recibos de impuestos prediales y demás que se paguen por ese inmueble, el certificado o registro de defunción, son los documentos necesarios que debe tener el abogado para que se pueda adelantar el trámite sucesoral de alguien que ha fallecido. Recordemos que la sucesión es el medio a través del cual una persona que ha fallecido le transfiere a sus beneficiarios sus propiedades. Esto pues para el amigo Álvaro. Pero aquí tenemos más información porque estábamos hablando hoy acerca de la prescripción. Con ese tema iniciamos y muchas personas pueden haber quedado preocupadas por lo que estuvimos hablando en torno a lo que es la prescripción de los derechos. E hicimos el énfasis en lo que es la prescripción en materia laboral, estableciendo que el artículo 488 indica que el derechoso o el titular del derecho tiene 3 años para reclamar el mismo. Si no lo hace, se le aplica el fenómeno de la prescripción. Pero puede darse el caso de que hoy esté prescribiendo, hoy se están cumpliendo 3 años en que yo debí reclamar un derecho en materia laboral. Hoy se están cumpliendo 3 años. Pues yo hoy radico una petición ante la entidad o persona obligada a reconocerme ese derecho, conforme al artículo 489 del Código Sustantivo Laboral, y el solo hecho de que yo radique esa petición, ese reclamo, ese cobro, automáticamente se va a revivir y se va a extender por 3 años más el término de prescripción. Es decir, que en total, en materia laboral, los derechos prescriben en 6 años definitivamente. 6 años definitivamente. Pueden prescribir hasta en 6 años. Ahora bien, decíamos que hay unas excepciones a la regla general del fenómeno de la prescripción. Y esas excepciones es lo que tiene que ver con el derecho a la pensión. El derecho a la pensión, en cualquiera de sus modalidades, vejez, invalidez, sobreviviente, sustitución pensional, pensión familiar, pensión especial, cualquiera de las modalidades de las pensiones en Colombia no prescribe, que quede claro, porque también se presta para confusión pensar en que su esposo, su hijo, la persona que estaba afiliada o la persona que estaba pensionada falleció hace 1 año, 10, 20 años, 30 años, usted se fue a reclamar el derecho a la pensión, se lo negaron en ese entonces y ya han transcurrido 20, 30 años, quizás más tiempo, y usted dice, como escuché el programa Tablero Jurídico, ahí ya no tengo nada que hacer porque eso hace más de 6, 7, 10, 20, 30 años. No, el derecho a la pensión no prescribe. En jurisprudencia de la Corte Constitucional, en armonía con la Corte Suprema de Justicia, esas sentencias que piden la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, máximo organismo de la jurisdicción ordinaria, es decir, quien administra justicia en Colombia, porque hay otro organismo que está por encima de ese, que es el máximo organismo de la justicia constitucional, y es precisamente la Corte Constitucional, que es el organismo de cierre por excelencia en Colombia. Entonces, si una persona que está escuchando el programa se da cuenta que presentó la reclamación de su derecho a la pensión y no le fue resuelto hace 20 años, dirá, hoy está prescrito el derecho, ese derecho no está prescrito. Por eso la jurisprudencia, decíamos, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, lo que han dicho es que lo que prescribe son las mesadas pensionales que no se reclamen dentro de los últimos 3 años siguientes a su exigibilidad. Ejemplo, si su familiar falleció en el año de 1990, hace 33 años, usted se presentó a reclamar en el 91, le negaron el derecho a la pensión de sobreviviente o el derecho a la sustitución pensional, le dijeron que no tenía el número de semanas exigidos en la ley para poder reclamar. Usted escuchó Tablero Jurídico y se da cuenta que por principio de favorabilidad sí le asiste el derecho.
Entonces vamos a reclamar hoy, 33 años después, y a usted le van a decir, efectivamente se le reconoce el derecho, pero las mesadas pensionales que contamos de hoy, 3 años hacia atrás, 2022, 2021, 2020, ya están prescritas, ya no se pueden reclamar. Por eso hablamos de la prescripción trienal para aquellas mesadas pensionales que no lograron reclamarse dentro de los siguientes 3 años a su causación. Por eso hay que hacer la diferencia entre lo que es el derecho a que usted reclame dentro de esos 3 años y lo que es el derecho a la pensión. El derecho a la pensión, reiteramos, bajo ninguna circunstancia prescribe, pero sí prescriben las mesadas pensionales que no se reclamen de manera oportuna. Ahora bien, vamos a agregarle más allí. Los aportes al sistema de seguridad social en pensiones tampoco prescriben. Es el caso de una persona que ha trabajado en casa de familia o que trabaja en una empresa X hace 10, 20, 30 años. Ese empleador no lo afilió al sistema de seguridad social en pensiones, ni lo afilió a salud, ni a ARL, ni a la caja de compensación familiar. Hoy, 30 años después, cuando esa persona va o ha cumplido los 62 años si es hombre, o los 57 años si es mujer, solicita su historia laboral, se da cuenta que le faltan 100 semanas, pero también se da cuenta que hace 30 años el empleador para el cual estuvo trabajando cerca de 1, 2, 3 o 5 años, no lo vinculó al sistema de seguridad social en pensiones. Puede pensarse, como han transcurrido ya muchos años, ya eso ha prescrito, podría pensarse en primera instancia. Pero si vamos al fondo de lo que estamos hablando de la prescripción, nos damos cuenta que esos aportes que el empleador no realizó durante la vigencia de esa relación laboral entre él y ese potencial pensionado, no le aplica el fenómeno de la prescripción y en consecuencia debe necesariamente ordenarse el cálculo actuarial en el fondo de pensiones que esa persona haya escogido para que el empleador le pague los valores que indique el fondo. No solamente es el aporte, sino también la sanción y los intereses que ha generado ese pago que debió hacerse hace 10, 20, 30, 40 años atrás y no se hizo. Allí, para que todos aquellos que hayan tenido una relación laboral de hace muchos años, cuyo empleador o patrono no ordenó la vinculación de ese trabajador a un fondo de pensiones, hoy está obligado a realizarle los aportes de acuerdo con la liquidación que haga el fondo de pensiones seleccionado por el trabajador. Esto para que lo tomen en cuenta, para que lo pongan en práctica, para que lo exijan, revisen su historia laboral y traten de localizar a esos empleadores que hace muchos años lo contrataron, lo contrató a usted para que le vendiera su mano de obra, le pagó por días, pero nunca lo afilió al sistema de seguridad social, ni le pagó salud, ni le pagó pensión, ni le pagó ARL, ni le pagó tampoco ese fondo de pensión o la caja de compensación familiar. Ninguna de las entidades aseguradoras fue, digamos, vinculada en ese caso durante el desarrollo de la relación laboral. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento, que ustedes sepan cómo reclamar, cuándo reclamar y a quién reclamarle esos derechos. Hoy, para interrumpir ese término de prescripción es mucho más fácil. No se requiere que si usted está en otro municipio, usted tenga que desplazarse hasta la ciudad o el otro municipio donde usted laboró. Hoy recordemos que existen unos canales digitales, esos canales digitales, sus correos electrónicos, el WhatsApp o las líneas que están hoy en materia de redes sociales, sirven
para notificar a alguien que está adeudando. Por eso, si ustedes consideran que trabajaron hace muchos años con un empleador y ese empleador no les hizo aporte, pueden empezar a reclamarle, porque eso le va a hacer falta allí en la historia laboral. No hay que esperar cumplir los 62 o los 57. Es necesario que usted sepa que le asisten unos derechos y que ese empleador está en la obligación de cumplir los mismos. Y esto es hasta el infinito cuando se trata de aportes al sistema de seguridad social. Incluso, si la persona que tenía el derecho, ese ex trabajador, ha fallecido, sus familiares pueden exigirle al empleador moroso o que no pagó, que afilie y que pague los aportes para que al pagar surta efecto el derecho que le asistió a ese trabajador. Y de esta manera dejar resuelto el problema en materia pensional. Si es de sobreviviente, si es sustitución pensional, pues entendemos que cuando muere el pensionado hablamos de esa sustitución pensional. Luego aquí no habría necesidad de hacer aportes de semana porque ya la persona estaba devengando la pensión. Pero sucede en muchos casos cuando la persona está afiliada, simplemente el empleador no paga, fallece la persona y cuando se va a mirar la historia laboral no hay la densidad de semanas suficientes para poder hacer la reclamación. Por eso hoy, con este espacio del día de hoy denominado el fenómeno de la prescripción o prescripción adquisitiva de dominios o prescripción de los derechos laborales, para que lo entiendan mejor, para que lo tengan allí en las redes sociales y lo repasen en qué eventos se aplica la prescripción en materia de derechos laborales y de la seguridad social. Artículos 488, 489, Código Sustantivo Laboral, en armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No nos resta sino agradecerles a ustedes por haber sintonizado el canal 112 de Encali TV, ampliar esa señal, compartirla con sus amigos y familiares para que tengan allí en Tablero Jurídico una respuesta, un esclarecimiento a esas dudas que suelen presentarse en materia de derechos, porque las entidades del sistema, siempre que se trate de reconocimiento de las prestaciones, las van a negar. Entonces nos generan la duda, porque ellas manifiestan que no se requiere abogado para hacer la reclamación de ciertos derechos. Y es cierto, no se requiere el abogado. El problema es que cuando le niegan el derecho, la persona parte de la base o parte del presupuesto de que eso que dijo la entidad es así y no reclama. Y están en un grave error. Saludos muy especial a la gente de AIC, Abogados Consultores, que se ubican en la carrera quinta número 1065, oficina 209 del edificio Colseguros. AIC Abogados, carrera quinta número 1065, oficina 209, edificio Colseguro. A nuestros demás televidentes, doña Amparo Ruiz, que está allí pendiente, nos comuniquemos ahorita tan pronto termine el programa. Por supuesto, al señor Luis Enrique Tenorio, también asiduo televidente. Al señor Heriberto Angulo, también allí en la pantalla de su televisor. Y por supuesto, a todas aquellas personas que han considerado que a través de este medio han logrado esclarecer muchas dudas en materia de derecho. Feliz tarde para todos. Fuerte abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.